Bienvenidos a la asignatura de Proyecto de Vida de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. Mi nombre es Consuelo Winter y durante este periodo voy a ser su tutora. Esta asignatura, más allá de ser, digámoslo así, un compromiso desde el área sociohumanística, también debe ser tomada como una oportunidad para replantearse y revisar los procesos que hemos realizado a lo largo de la vida y encontrar provecho de estas herramientas para estructurar o, si es el dado caso, reestructurar los proyectos de vida y especialmente poder trazar nuevos caminos para salir de situaciones que en algunos momentos pueden afectar nuestro desempeño durante diferentes momentos de nuestra vida. El tema de esta semana que vamos a trabajar durante esta sección de nuestro encuentro sincrónico es sobre los pilares de la autoafirmación. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de afirmar las acciones que realizamos para sentirnos seguros de ellas, para ser conscientes acerca de las decisiones que tomamos y esencialmente para considerar que nuestro proceso de desarrollo se está realizando de la manera que se espera. En este sentido, quisiera que trabajáramos sobre 5 factores incidentes en los procesos de toma de decisión que debemos abordar en la cotidianidad. El primer factor es la influencia de otros. No es negativo escuchar a otras personas cuando tenemos dudas y queremos consejos frente al desarrollo de nuestras vidas. Sin embargo, la toma de decisión debe ser personal. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir frente a lo que los demás nos colaboran, nos comentan, nos aconsejan, para que podamos hacer una aplicación real, directa y eficiente en nuestras vidas. Tengamos en cuenta que nadie puede decirnos qué debemos hacer y mucho menos si va en contra de nuestra voluntad. Lo importante de todos estos procesos es lograr equilibrar nuestras necesidades personales con nuestras creencias personales frente a lo que otros pueden aportarnos. El segundo elemento determinante en la toma de decisiones es la información. No es bueno, no es correcto tomar decisiones sin contar con una información estructurada frente a lo que requerimos. Entre más elementos de juicio tengamos, mucho más fácil va a poder asumirse no solamente los éxitos, sino también los fracasos. Como seres humanos, no siempre vamos a lograr que todo lo que deseamos se dé en las dimensiones que queremos. Sin embargo, si nuestros procesos de toma de decisión son estructurados, si nuestros procesos de toma de decisión son informados, es posible que logremos tener muy buenos resultados a mediano y largo plazo. Recordemos que la toma de decisiones tiene que tener unas bases acertadas. Y si estas bases nos aportan en la construcción de nuestros caminos, estamos tomando, digamos que la ruta correcta en términos de cómo construir nuestras vidas. Por otra parte, la experiencia propia es un factor incidente. Nosotros en nuestras vidas pasamos por muchísimos procesos distintos y sobre esos procesos tenemos que construir. No podemos tropezar 2 veces con la misma piedra. Nosotros tenemos que tener la capacidad de aprender de nuestra historia personal y también de la de nuestras familias, que son nuestro colectivo cercano y el que de una forma u otra nos ha marcado nuestra existencia. La historia personal es determinante. A partir de ella podemos encontrar los diferentes matices de nuestra personalidad, podemos encontrar también los diferentes matices de cómo tomamos decisiones y cuando lo hacemos, cuál es el impacto que éstas tienen en nuestras vidas. El cuarto elemento es la dificultad para tomar decisiones. Hay decisiones que afectan nuestra vida profundamente y no las tomamos de forma directa porque tenemos miedo al error. Ese es un sentimiento completamente humano, pero hay muchas decisiones que tenemos que tomar y debemos ser lo suficientemente conscientes para saber que entre más tiempo y más largas le demos a los procesos, mayores dificultades podremos tener a futuro. Hay personas que, por ejemplo, postergan procedimientos médicos frente al miedo a la muerte. Hay personas que, por ejemplo, postergan sus estudios durante mucho tiempo porque no se creen capaces o no se creen la capacidad de poder retomar, siendo que sí son capaces. Es decir, hay elementos que sacan de la zona de confort a las personas.
Y en esos momentos es difícil tomar una decisión que atente contra esa comodidad, pero es justo ahí donde la comodidad se acaba que se abren las puertas del mundo y un sinfín y un sinnúmero de experiencias nuevas que pueden ayudar a construir mucho mejor nuestra cotidianidad. Como quinto elemento, y es muy importante que cada vez que se comienza un proceso a partir de una toma de decisión hay que vincularse a él, hay que tomar el control. Eso no es como dicen algunas personas que doy un salto al vacío y espero a ver qué suceda. No es el ideal. El ideal es, si tomas una decisión, tienes que empoderarte de todo el proceso de principio a fin. Así como asumes el éxito, también tienes que asumir las consecuencias, tienes que saber que todo este proceso que se está desarrollando va a ser para tu crecimiento personal y también para tu desarrollo. Tomar decisiones es un proceso que tiene muchos matices, pero realmente cuando se logra ese proceso, las personas tienen dimensiones de la vida muy distintas. Cuando se empodera de sí misma para hacer y realizar lo que se necesita, las personas entran en otro tipo de dimensionalidad. Estos son los factores incidentes, pero entonces, ¿cuáles son los pasos para la toma de decisión? Consideremos 6 pasos. El primero siempre será la obtención de la información. No se debe tomar decisiones a oscuras, no se debe tomar decisiones tampoco en caliente. Son decisiones que solo se deben tomar cuando hay un marco de información y de datos que nos permitirá dirigirnos a la opción más adecuada. En segundo lugar está analizar los valores sociales y propios que afectarían este tipo de decisiones. Por ejemplo, un cambio de trabajo, por ejemplo, un cambio de barrio, de entorno, el acceso de pronto a otros círculos sociales debido a diferentes tipos de cuestiones. Son decisiones que deben asumirse no solamente desde el deseo o de la necesidad, sino también de la escala normativa que tiene cada uno. Voy a poner un ejemplo. Su merced requiere trabajo urgente porque no ha conseguido hace mucho tiempo y la única opción que se le presenta, por ejemplo, es trabajar de modelo de webcam. ¿Será que sus principios fundamentales le permiten hacerlo? Para muchos el trabajo no es deshonra y no lo es, pero ¿quién está dispuesto a vender su intimidad por tener unos ingresos? Algunas personas pueden hacerlo, otras no. Eso no quita que aquellas personas que trabajen en la pornografía de webcam sean unas malas personas. No, simplemente quizás en su escala de valores ellos separan su persona de su trabajo. Si el trabajo no es deshonra, entonces ¿por qué no podría dedicarse a una actividad como esa? Escogí un tema difícil porque hay muchos dilemas éticos que son colectivos, que son sociales, pero el primer punto que hay que tener presente es el propio. No puedo negar que la sociedad es incidente, no puedo negar que la sociedad tiene que ver en las decisiones que tomamos, pero el primer factor en cuanto al análisis de los valores es uno mismo, es esos principios que si bien a uno le han sido dotados desde pequeño por sus familias y su primer entorno que ha construido a lo largo de la vida, es uno mismo el que determina hasta dónde puede o no puede realizar una determinada acción en su marco de valores. El tercer punto, y este lo hacemos muy poco, y es una lista de ventajas y desventajas frente a la decisión que se toma. Hay personas que muy juiciosamente toman una hoja, la dividen en 2 cuando van a tomar una decisión y empiezan, porque sí, porque no, y así se dan cuenta cómo esa alternativa puede o mejorar o en realidad es mejorar sus condiciones de vida. Un siguiente nivel es la probabilidad de éxito. Habiendo hecho esta separación entre pros y contras, ahora es qué tanto yo puedo quizás ganar o lograr si aplico esta alternativa. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un doctorado, se presentan una convocatoria y hay una sola plaza doctoral y son 100 candidatos. Usted tiene una opción de 1 entre 100 de lograrlo. Es un número que para unos es demasiado, para otros es muy poco. Esa valoración la da usted, pero la da a partir de la probabilidad de la ocurrencia. Eso no quiere decir que si la cuenta te da adversa de entrada no lo debas intentar, no. Eso quiere decir que usted debe ponderar si eso es lo que realmente usted quiere hacer y si lo es, tiene que
seguir con el proceso para mejorar esa serie de probabilidades de ocurrencia. En quinto lugar, el tema de las consecuencias a mediano, corto y largo plazo. A veces tomamos decisiones en el ya y en el ahora y se nos olvida que quizás aquí a 2 meses, a 1 año, a 5 años, se van a ver transformadas esferas de nuestras vidas a partir de esa decisión. Cuando tú escoges una carrera y escoges una universidad, por ejemplo, no solamente estás escogiendo la profesión que a largo plazo va a ser tu oficio, va a ser tu trabajo de planta, el que te va a otorgar grandes satisfacciones, el que te va a abrir un campo profesional, pero durante todo el proceso de formación también va a tener unos adicionales que tienes que ir revisando. Por ejemplo, nosotros en el ámbito de las ciencias sociales y humanas no tenemos esos ciclos tecnológicos tan claros como la ingeniería. Eso quiere decir que hasta que no nos profesionalizamos puede que sea un poco más difícil conseguir un empleo. Es algo que se debe saber cuando se escoge cierto tipo de profesiones. Eso no quiere decir que durante los 5 años de estudio no vayas a tener trabajo. Sí, lo puedes tener, pero no necesariamente va a ser en el ámbito que tú quisieras o en el ámbito que tú desearías para el resto de tu vida. Y la última etapa es la toma de decisión. En la toma de decisión ya es certeramente elegir y al elegir determinar cuál va a ser ese futuro deseado. Aquí no estamos hablando de ningún tipo de ficcionalidad, estamos hablando de la vida. Por tanto, todos los procesos deben estructurarse de inicio a fin con una meta final. Y si se logra esa meta, se puede contribuir al desarrollo personal y al desarrollo familiar y al desarrollo del contexto social. Bueno, y para cerrar todo este proceso de toma de decisión y para comenzar con la discusión en el encuentro sincrónico, tengan en cuenta 7 elementos fundamentales que son los pilares para la autoafirmación de la vida propia. El primero es el autoesquema positivo, es romper esa lógica del ser negativo con usted mismo, con sus acciones, con sus habilidades y con sus aptitudes. Muchas veces somos nosotros mismos los que creemos que no servimos para. Puede que conozcamos nuestros talentos y sepamos hasta dónde podamos llegar, pero el miedo y el temor a enfrentarse a nuevos retos hace que usualmente tomemos decisiones adversas y que no revisemos, digamos que todo el universo de posibilidades que tenemos frente a un determinado tema. El autoconcepto es la manera, que es la segunda, en cómo nosotros mismos entendemos nuestro rol en el mundo y a partir de la comprensión de ese rol, cuál es el papel que debemos jugar. Es muy importante tener también un autoconcepto positivo, entender que sin importar a qué nos dediquemos, somos agentes transformadores sociales, personales y familiares y que por ende todo lo que nosotros deseamos emprender en nuestras vidas va a tener un saldo positivo para otras personas. El autoconocimiento es aprender de sí mismo, que es el tercer pilar, es conocer lo bueno y lo malo que tenemos en el marco de nuestra personalidad, pero también de nuestras capacidades, lo cual nos permite evidentemente asumir ciertos tipos de retos y sobre todo asumir ciertos tipos de acciones en el marco de nuestra vida. La autoimagen, que es la cuarta, es cómo nos vemos a nosotros mismos. La autoimagen no solamente se refleja en la forma en que te vistes, en la forma en que te peinas, en la forma como te proyectas, sino que también hace parte de cómo tú te construyes como un sujeto integral. La forma en la que tú te ves es la que consideras en que las personas te van a tratar y eso es integral. Puede que tú no tengas todo el dinero para comprar ropa de marca exclusiva, pero si tú te sientes cómodo con lo que tienes y consideras que te ves bien, es la manera en que la sociedad también te va a percibir, porque la autoimagen está ligada a la seguridad personal. La autoeficacia es qué tan bueno soy yo para hacer las cosas y qué tan fácil cumplo las metas a partir de lo que yo me trazo. Son caminos extensos, pero que realmente nos guían para poder lograr las metas que nosotros nos estamos proponiendo. En el sexto lugar, la autoestima es cuánto me quiero, cuánto me aprecio y cuánto me valoro. El tema de la autoestima hace que muchas personas muy talentosas no puedan cumplir sus metas porque no se consideran capaces, no se consideran dignas y es todo lo contrario. Nosotros como seres humanos, el primer referente de éxito que tenemos es nosotros mismos. No podemos pensar que nos queremos parecer a X o Y persona. Tenemos que pensar
en que queremos parecernos a esa mejor versión que tenemos de nosotros. Siempre hemos dicho, yo quiero ser así, yo quiero ser asá. Hay que aprender a quererse a sí mismo para poder llegar a esos ideales que tenemos frente a nosotros mismos. La autoestima no es tener un ego alto, no es querer pasar por encima de otros y pisotearlos. La autoestima es saberse querer y saberse dar un lugar en un determinado contexto. Y los valores personales, claro, están ligados a la cultura donde crecimos y obviamente fortalecidos por el contexto donde nos desenvolvemos, pero ojo, recordemos que los valores, si bien tienen una característica normativa, no son universales. Las personas pueden percibir el mundo de múltiples maneras. Tenemos unos máximos y unos mínimos en los que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, matar es malo. Pero bajo esa perspectiva estamos hablando de algo universal, pero hay otras cosas que son un poco más flexibles y que tenemos que aprender que no necesariamente todo el mundo piensa como nosotros, y eso es determinante para poder generar una vida en un marco comunitario donde no tengamos inconvenientes y donde podamos ser parte de. Con esto cerramos esta primera sesión. A partir de ahora les solicito que se dirijan o que retomen mejor aún en el espacio del encuentro sincrónico y vamos a comenzar a responder las preguntas de la semana. Nos vemos con la siguiente etapa la próxima. Hasta luego.